Y parece que esa manera de hacer pensamiento crítico, pues se ha extendido muchísimo entre los filósofos, incluso los no marxistas, que se entiende todo como ver la parte negativa y eso es ser crítico. Por eso me encanta este énfasis que el Papa Francisco hizo en su momento, de que él casi casi no hablaba de pensamiento crítico, sino de discernimiento. Porque el discernimiento realmente es esta apreciación de lo bueno y lo malo. No hay nada que sea 100% bueno ni 100% malo. La pureza en nuestros nivel de ser contingentes, pues no existe. Todo tiene una parte buena y una parte mala, y a veces predominan las partes buenas, pero aunque sea lo más preponderante, cosas negativas o hay, pues no sé, aspectos menos positivos, ¿no? Y al revés. Entonces, en lo que se refiere a la tecnología, yo valoro muchísimo la tecnología, de hecho, la amo, porque yo en lo más que puedo la uso. Ciertamente la gente de mi generación pues no somos nativos del internet ni de las redes sociales, y hay cosas que pues todavía yo no leo, pero me esfuerzo todo el tiempo por estar al día o por incorporar las cosas nuevas a mi día a día. Sin embargo, hoy, pues en este momento no les vengo a hablar de las bondades de la inteligencia, porque eso ya las conocen, y quienes no las conocen ya las conocerán, porque es lo más evidente y lo más palpable. Es algo bueno y buenísimo. Pero aquí vamos a hablar de los riesgos, y quiero por favor que lo tomen en su justa medida. No toda la inteligencia artificial tiene estos riesgos, o no la tiene todo el tiempo, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a ello, tenemos que encender nuestras alertas y buscar cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, por favor, no quiero que se me malinterprete de que soy extra recontra negativa, o sea, es más bien el tema, ¿no? El tema que voy a tratar. Y en este sentido, vamos a ver estos riesgos de la IA, y le había yo puesto algunos riesgos de la IA en el contexto religioso, pero más bien en lugar de en es y, ¿no? Porque estos riesgos están en todos lados y también en el contexto religioso. Entonces, miren, a mí me encanta la filosofía, entre otras cosas, porque no se va a la coyuntura, a lo efímero, sino que la filosofía y los filósofos abarcan estos grandes temas perennes, los temas que tienen que ver con el problema humano de siempre, ¿no? Y creo que nos ayuda muchísimo Platón, específicamente en este diálogo que se llama el Fedro. Si no lo han leído, pues se los recomiendo, es buenérrimo. Y en este diálogo, el personaje principal, como todos los diálogos de Platón, es Sócrates. Pero Sócrates dialoga con un tipo que se llama Fedro. Fedro, el nombrecito, significa el brillante o el centellante. Y este tipo Fedro era un logógrafo o sea, que escribía discursos para los políticos, y también a veces nada más los asistía en algunos temas y ya. Era un sofista y era muy amigo de Sócrates. Es bien interesante este diálogo, porque Platón casi nunca plantea
cómo son los escenarios donde dialogan sus personajes, pero en el Fedro sí se va a eso, ¿no? Sí describe el escenario y es que este escenario tiene un valor simbólico, ¿no? De que Sócrates y Fedro dialogan más allá de las murallas de Atenas y se van a dialogar debajo de la sombra de un platanar, mojando los pies en el agua fría del lago en una tarde súper calurosa, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con un valor simbólico que ahorita no vamos a analizar, pero lo importante es la postura que tiene este señor Sócrates con respecto a esta nueva tecnología de su momento, que era la escritura. ¿Y qué creen? Nadie como él estuviera tan en contra de ese invento maldito de la escritura. ¿Por qué? Pues por estas razones, las digo así como que rápido, porque disminuye la memoria. No hay nada mejor que esta manera de hablar de memoria sin tener que estar atado a estar leyendo el texto, ¿no? Además, la escritura por sí misma carece de interacción, además difunde al azar. Este papelito que se escribe, que imaginemos yo lo escribí, lo dejo ahí olvidado en la mesa y cualquiera que pase puede pasar a leerlo. ¿Qué tal si aquí vienen todas mis intimidades? Se van a enterar de todo de mí, ¿no? Entonces, ese es un problema. Difunde al azar, no exactamente dirigido a un destinatario específico, desencarna a los hablantes y los oyentes. Incluso yo puedo estar leyendo aquí el Quijote, escrito por un tipo que murió hace siglos, y ya no me importa su existencia carnal de Miguel de Cervantes Saavedra, no me importa si está vivo o muerto, me importa lo que estoy leyendo de él, ¿no? Entonces, este es un problema, desencarna a los hablantes y a los oyentes, y es un principio fundamental, digo, más bien, la escritura deja de lado un principio fundamental de la comunicación, que es el eros. Siempre que hay una comunicación personal, dice Sócrates en este diálogo de Platón, lo que debe imperar es el eros, ¿no? Pero con la escritura eso se va. Entonces, la escritura tiene estos defectos: crea dispersión, no se ajusta al público, es indiscriminada, ignora el alma, fíjense, ignora el alma particular, destruye la memoria, carece de interioridad, es promiscua en su distribución y, peor tantito, distorsiona. Entonces, si le preguntáramos al Sócrates de este diálogo de Platón, ¿por qué existen las fake news? Diría que por culpa de la escritura, porque la escritura distorsiona. Traigo a la cuenta esta crítica, que es bastante larga y profunda y que aquí es sintetizado, de Sócrates contra la escritura, porque todos estos aspectos negativos, toda esta crítica que hace con respecto a la escritura, se habrán dado cuenta que aplica a la televisión, a las redes sociales, al internet y a la inteligencia artificial. Es decir, que este aspecto negativo que vemos en las redes sociales, de que, ay, sí, es que se están criticando porque se esconden detrás de la anonimidad, del anonimato de un perfil falso, ¿no? Pues lo mismo ocurre con toda la escritura.
es manipulable. Y la pregunta sería, ¿y qué tiene de diferente la inteligencia artificial que la hace, en algunos casos, mucho más mala que la escritura misma? Bueno, pues puede tener muchísimas cosas. En primera, que es más rápida, que se difunde a muchas más personas. O sea, con la escritura, y todavía pensando que no existía la imprenta, un escrito en la época de Platón lo podían leer 10 personas o 20, bueno, 30, bueno, hasta 100. Pero ahora cualquier cosa que publicas en X, ¿cuántas personas lo pueden leer en un instante? Millones, ¿no? Quiero hacer referencia a esta película. Me gusta hablar de películas viejas porque existe más probabilidad de que mi audiencia las haya visto que, por ejemplo, Una batalla tras otra, la que arrasó con los Óscares anoche, que pues esa, como es más nueva, pues la han visto menos gente. Esa es una película, Her, de 2013. O sea, de antes de que se lanzara ChatGPT. Y es una película para mí muy, muy reveladora. Trata de este personaje, de este personaje que representa el papel de, ¿cómo se llama? Theodore se llama, que era un tipo que estaba casado y que su esposa le pidió el divorcio. Entonces, después del divorcio, él se sentía solo, deprimido, no sabía qué hacer de su vida y sentía la necesidad de un apoyo emocional, de lo que hablábamos hace rato. En lugar de ir a psicoterapia, lo que hizo este personaje de Theodore fue que a la tienda, y ahí encontró que estaban vendiendo lo que en ese momento, fíjense, no existía, no utilizan en ningún momento la palabra inteligencia artificial, sino le llaman sistema operativo. Existía ahí un sistema operativo que si tú lo comprabas, se podía convertir en una persona con la que tú pudieras entablar una relación de amistad o algo mejor que una amistad. Y entonces él encendió el aparatito y empezó a conversar. Tenía una voz súper sexy de chica. Y lo primero que le preguntó es, oye, ¿y cómo te llamas? Y ella dijo, sí, claro, necesito un nombre, mi nombre es Samantha. Y entonces él le pregunta, oye, ¿y quién te puso ese nombre? Dice, yo me lo puse. ¿Y cuándo te lo pusiste? Ahorita, en este momento. Vieron que hizo una leve pausa, ¿no? Y entonces esa fue la pausa que hizo este sistema operativo. Le dice, ¿cómo conseguiste ese nombre? Y dice, bueno, pues leí unas 600 novelas y de entre ellas la historia que más me gustó fue la de Samantha y por eso elegí ese nombre. ¿Y cuándo leíste esas 600 novelas? Pues ahorita, en este segundo que pasó. O sea, 600 novelas se las leyó en un segundo, ¿no? Yo no sé ustedes cuánto se tardan en leer una novela. O sea, son velocidades que no son humanas. Eso es lo que quiero resaltar, ¿sí? Que son las velocidades de estos sistemas operativos. Para no hacerles el cuento largo, este personaje de Theodore empieza a dialogar cada vez más y más y más como con una chica, con Samantha, y se da cuenta que puede llevarla a todos lados porque Samantha no solamente está en su computadora, sino que la puede tener en su teléfono y se la puede poner en el bolsillo de la camisa y ir a todos lados con ella. ¿Qué creen? Con ella va de paseo, de día de campo, camina con ella por la calle y va dialogando con ella. Total, y ella le contesta, pues no como Sofía, la robot de hace rato, que todavía está muy robotizada,
valga la redundancia, sino que puede platicar con ella como con cualquier chica sexy, ¿no? Entonces termina enamorándose de ella. Su vida empieza a girar en torno a ella como si fuera su novia. Y en la película pone cosas espeluznantes, como por ejemplo, tiene relaciones sexuales con ella. Y uno dice, pero ¿cómo? Esto me vuela la cabeza. Y lo menciono porque es todo lo que hoy ya se puede hacer. Eso era solo una película en 2013. Es todo lo que hoy ya se puede hacer y hay gente que lo hace con la inteligencia artificial. Así de grave, ¿no? Y entonces, si pueden ver la película, háganlo. Está llena de problemas que están como insertados dentro de la historia. El ya no poder distinguir realidad virtual de realidad real, pero que el recurrir a la realidad virtual y tomarla por realidad real es derivado justamente de la depresión, derivado de la soledad. Vivimos en una sociedad altamente depresiva y cada vez más integrada por individuos solitarios, ¿sí? Los individuos de nuestra sociedad actual, y me refiero especialmente a niños y jóvenes, adolescentes, cada vez les cuesta más trabajo tener vínculos sociales, están súper solos. Hemos llegado a un nivel del aislamiento que lo aceleró ciertamente la pandemia y que la sexualidad está directamente afectada por el uso de inteligencias artificiales. Entonces nos damos cuenta que en este contexto puede llegar a ser mucho más que una herramienta, ¿no? Y que una de las características de la inteligencia artificial es el robo, porque con ella se suplanta todo, se suplanta la identidad de las personas, la voz, el cuerpo y la obra de las personas. Por eso, precisamente, para esta próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa León XIV ha elegido como tema precisamente, ¿cómo lo tituló? Voz y rostros humanos. Y está relacionado este título precisamente con el robo de la voz y de los rostros humanos por inteligencia artificial. Y él ha sido víctima, ustedes lo saben. ¿Cuántas cosas no hemos encontrado falsas del Papa, ¿no? Empezamos con cosas falsas de imágenes del Papa Francisco, pero ahora, y eso que lleva un poquito de tiempo con el Papa León XIV, híjole, qué bárbaro. Nos mandan un montonal de oraciones que dice que nos manda el Papa, ¿no? Y pues para nada, nada que ver. Entonces, yo quisiera traer a la cuenta lo útil que a este respecto viene a ser la famosa teoría de la alienación. Ustedes que ya saben mucha filosofía de este señor Marx, y él habla de la alienación con respecto al trabajo, porque él dice que el trabajo es una forma a través de la cual los seres humanos se apropian de su propia naturaleza, que el trabajo tiene que ser un medio de realización de la humanidad y de lo humano, y que el trabajo debe ser fuente de felicidad, pero que el trabajo que existía en su época era justo lo opuesto. Alienaba al hombre del producto de su trabajo, de tal manera que uno es el que trabaja y el que gana es otro. Tú eres el que utiliza Facebook, pero el que gana
en el uso de Facebook, en el tuyo y en el de todos tus amigos, no eres tú. El que gana es, ¿cómo se llama el señor? Ese Mark Zuckerberg es el que gana, ¿sí? Entonces, tú dices, ay, pero es que es gratis. Pues es que ya saben, ¿no? Si es gratis, eso significa que tú eres el producto. En el proceso de producción, la alienación tiene que ver con que antes la misma persona realizaba todo el proceso para producir algo, pero ahora para hacerlo más rápido y más especializado, cada quien hace un pedacito. Este nada más hace una tuerca y este un tornillo y otra parte. Total que no saben ni idea de lo que están haciendo. Se trata de las partes de un avión, pero no tienen ni idea, ¿sí? Porque estamos alienados de producto de nuestro trabajo en el proceso de producción, y entonces todo esto pierde sentido. Y las relaciones sociales, donde ahora ya no se trata de hacer comunidad, mi compañero deja de ser mi compañero y ahora es mi competidor, y en mi empresa donde yo trabajo de lo que se trata es de darnos de codazos y si se puede destruir al de junto para brillar yo, y así que corran al de junto y que no me corran a mí. Y entonces las relaciones sociales quedan arruinadas, los individuos son aislados. Ya mis compañeros de trabajo para mí han perdido humanidad y solamente son obstáculos para que yo brille. Y en lo que se refiere a esta alienación de la naturaleza humana, en donde después de una larga jornada de trabajo, yo quedo exhausta, quedo muerta. Y entonces ya no tengo este deseo por realizar acciones propias de mi naturaleza humana, como sería cuestiones artísticas o creativas, sino yo lo único que quiero es hacer cosas que también podrían hacer los animales, como comer y dormir, ¿no? Ya es lo único que puedo hacer porque quedé muerta después de mi jornada de trabajo, ya mi naturaleza humana vale sorbete. Y dentro de mi fábrica donde yo trabajo, soy degradada a una máquina porque me valoran por lo que produzco. Y si soy un poco lenta, pues ya están pensando en correrme por lenta, ¿no? Porque me valoran por lo que produzco y solamente eso. Entonces, en este sentido, esa crítica también puede aplicarse a la inteligencia artificial que ha llevado a su máximo nivel la misma crítica que en pleno siglo XIX hacía Marx, ¿no? Y eso que en esa época eran unas maquinitas ahí súper básicas, y ahora pues todo está mucho más fuerte. Entonces, otra cosa a la que nos está llevando la inteligencia artificial es a esta manipulación de la verdad. Tenemos ya ahora diferentes nombres para llamarle a la manipulación de la verdad, que los hombres y las mujeres de la antigüedad no decían mentiras. Pues claro que sí, todos hemos sido mentirosos toda la vida, desde los inicios de los cavernícolas. Pero es que estas no son simples mentiras, bueno, fueran. Estas son cosas mucho más graves, porque no es la mentira que yo digo para convivir, ¿no? De que le digo a mi compañera, oye, es que tu vestido está bien lindo, y pues, la verdad pienso que se ve re mal, pero pues miento para convivir, ¿no? Acá se trata de unas mentiras que se viralizan y tienen un alcance gigantorme, como dirían mis hijos, ¿no? O sea, es impresionante. Yo lo que hago en la inmediatez de mi privacidad de aquí, al ratito millones de gentes ya lo están viendo, ¿no? La parte de la posverdad. La posverdad tiene que ver con algo más allá de las llamadas fake news,
sino que ya se trata de mentiras deliberadas, pero que buscan incidir en la opinión pública y en las tendencias sociales. El caso que que detonó este análisis como de posverdad fue precisamente el llamado Brexit, que a través de redes sociales se incidió sobre los votantes o el electorado de Gran Bretaña cuando se estaba organizando las votaciones para decidir si Gran Bretaña continuaba dentro de la Unión Europea o se salía. Y entonces ganó salirse de la Unión Europea y pues todavía no acaban de arrepentirse de eso, porque parece ser que esa votación fue manipulada precisamente por redes sociales de manera deliberada, como un ejemplo de posverdad. También, precisamente, creo que en 2018, cuando ganó las elecciones Donald Trump, es otro ejemplo, ¿no? Y lo que se conoce como deepfake, que es esta manipulación de la voz o de la imagen, pero ya de una manera descarnada, impresionante. El inicio de esto, y de una manera pues bastante inocente comparado con lo que se hace en la actualidad, fue con esta imagen del Papa Francisco que pues nada más estaban jugando, ¿no? Nada más para que vean lo que se podía hacer con esta manipulación de la imagen. Pero de ahí han saltado a hacer cosas muchísimo más escabrosas, al nivel de que hoy ya se está hablando de que hay un nuevo futuro. Imagínense cómo se expresa esto. Hay un nuevo futuro de la pornografía. Un ejemplo también que es de llamar la atención es que se dio como un experimento, se hizo un experimento en la capilla de San Pedro en Lucerna, ¿sí? Aquí les puse el enlace, está en Facebook. En esta capilla de San Pedro en Lucerna, Suiza, en el confesionario se puso la imagen de Jesús. Una imagen maravillosa. El modelo fue entrenado por teólogos. Y si ustedes son teólogos, vean en qué cosas pueden ustedes colaborar para innovar. O sea, la gente llegaba a confesarse y en lugar de que estuviera ahí el padre y a ver, dime tus pecados, hija, pues estaba Jesucristo en persona, ¿no? Y uno lo veía y uno le decía sus pecados y él te contestaba, ¿no? Una cosa impresionante. 2/3 de los usuarios de este experimento dijeron haber tenido una experiencia religiosa facilitada por la imagen y la voz de Jesús. Entonces, fíjense, y esto fue nada más un pequeño experimento. Todo esto de algún modo está incidiendo en la vida cotidiana del sacerdote. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, y ustedes lo saben mejor que yo, pues pueden conseguir una rápida y muy rica interpretación de un pasaje bíblico, les ayuda al diseño de su homilía, en el trabajo de pastoral, hay pastores virtuales. Pues a lo mejor no solamente podríamos poner a Jesús de Nazaret a consagrar, sino, no lo podríamos poner solamente a confesar, sino también a consagrar, imagínense, o con pues, fenómeno, pues, triste fenómeno que se conoce como el altar vacío y que se da muchísimo en Europa. Pues a lo mejor podríamos poner allí a sacerdotes que dieran misa y que fueran virtuales.
sería una posibilidad quizá. Entonces, pues son solamente algunos ejemplos de cuestiones dignas de ser revisadas, reexaminadas desde nuestros valores, desde nuestros principios, el respeto a la dignidad humana y todos los valores cristianos que merecen que tratemos de dar una respuesta argumentada. ¿Qué tanto es válido? ¿Qué tanto es pues algo que ayuda a ser mejores como personas, como individuos, como religiosos? ¿Y qué tanto puede representar una manera de facilitar el vicio, el desencuentro? Y cuando se dice que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, me gustaría que entendiéramos lo que muchas veces se quiere decir con esto. No es que la inteligencia artificial nos vaya a asesinar a todos nosotros. Ay, es que qué mala la inteligencia artificial porque nos va a matar. No, cuando se dice que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad, lo dice en el sentido en el que hablaba de la banalidad del mal Hannah Arendt. Es decir, lo que va a hacer es acabar con la humanidad que hay en cada individuo. Dentro de nosotros llevamos a la humanidad entera. Y esa parte puede irse extinguiendo en la medida en que, mientras los robots cada vez tienen un aspecto más humano, los humanos cada vez tenemos un interior más robotizado, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero poner esto sobre la mesa y pues podríamos profundizar en un montonal de cosas, el tiempo no nos lo permite. Entonces, yo quisiera pues que viéramos esto por suficiente como para poder examinarlo en equipos con la misma mecánica de hace rato. Si ustedes pudieran, por favor, reunirse nuevamente con sus equipos, ya tienen las hojitas y yo nada más pasaré a decirles qué número de pregunta podrían ustedes, por favor, discutir con sus compañeros. Sería esta parte donde dice sesión 2. Hay 5 preguntas. Entonces, para que nos dé tiempo de profundizar más en ellas y de compartir después, igual que hicimos hace rato, las posibles respuestas. ¿Sale? Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención y pasamos entonces aquí junto a discutir esto. Gracias.